VitaPlus es una de las principales empresas médicas naturalistas con que cuenta el país y está bajo la dirección de la doctora Miriam Cecilia Moyano, quien está prestando ayuda a los diferentes sectores populares en la ciudad de Guayaquil y también en Santo Domingo. Además, está colaborando también con diferentes instituciones y con la comunidad en general. También está dando gratuitamente campañas de medicina gratis, totalmente sobre osteometría ósea, también sobre el hígado, sobre el riñón y diferentes enfermedades. Esta es una de las empresas más importantes con que cuenta el país. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para Ecuador y el mundo entero. Estamos en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía a través del canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya y con CGN Noticias Radio y Televisión Online. El día de hoy contamos con la presencia del dirigente del 15 de noviembre, Clever Espinosa, quien cada 15 días se reúnen haciendo plantones en el Seguro Social. Uno de los temas que vamos a hablar es referente a los nuevos cambios que quiere hacer al seguro el gobierno nacional. Bienvenido, Clever, los micrófonos de Frente a Frente están para usted. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer la oportunidad que me da este prestigioso espacio informativo y de opinión para el campo popular. Precisamente en esta coyuntura en la que nos hemos planteado nuestra visión con respecto a la problemática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vale ir precisando, pienso que las declaraciones del actual presidente del Consejo Directivo del IES, abogado Edgar Lama, obedece a una estrategia necesaria en función de sus intereses. Él busca una forma de negar o de apartarse de la propuesta reformatoria que fue que fue difundida por el anterior presidente del Consejo Directivo del IES, me refiero al doctor Peña Hurtado, en el sentido de establecer una política regresiva, perjudicial a los intereses del IES, de los trabajadores jubilados. El incremento de los años de la jubilación a través de una cobertura en el sentido de retrasar la jubilación, como también implementar la modificación de la base de cálculo de la pensión para establecer la pensión jubilar. Creo yo de que el señor Edgar Lama tira esta estrategia de no coincidir, entre comillas, con la propuesta, con el proyecto del señor Peña, es para simplemente apaciguar el estado de ánimo de los diferentes colectivos sociales que desde hace buen rato veníamos protestando, movilizándonos frente a este plan siniestro contra en perjuicio de la seguridad social. Pero habría que dar claridad a lo que estamos enunciando. Y los fundamentos, todos sabemos que el señor Lama, vocal del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, no es el que establece las políticas públicas del Estado para el IES, sino que están los asesores en materia económica, como el señor Alberto Dajic. El señor Alberto Dajic, muy suelto, en una entrevista radial, ha establecido cuál es el pensamiento, cuál es la orientación que debe tener el actual gobierno. Nadie puede decir lo contrario.
el señor Alberto Dajic es uno de los asesores en materia económica del actual gobierno. Y Dajic se alinea con el pensamiento, con los lineamientos de los organismos crediticios internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, solamente para que la ciudadanía tenga un criterio exacto. Me voy a remitir a unas cuantas líneas de un documento denominado Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de abril del 2012. En su parte más sustantiva dice: una reforma esencial es permitir que la edad de jubilación aumente a la par de la longevidad esperada. Esta podría ser una obligación impuesta por el gobierno, pero también se podría ofrecer incentivos a los particulares para postergar la jubilación. La postergación de la jubilación ayuda de dos maneras: prolonga el periodo de acumulación de recursos jubilatorios y acorta el periodo del uso de esos recursos. Esta narrativa se viene dando con todas esas comisiones que se han constituido desde el gobierno de Lenín Moreno, Lazo y Noboa, compañero. Creemos que esta orientación, que este criterio de tecnócrata del neoliberalismo no descifra ni apunta a los verdaderos problemas que aquejan la seguridad social. Es una cosita clever, y eso tenemos que aclarar mucho. Hay varios grupos que están saliendo a las calles protestando por estas medidas anticonstitucionales en contra del Seguro Social. ¿Y por qué estos colectivos que están tratando de defender el Seguro Social no se unen y forman un solo frente unitario para tratar de conseguir la meta fundamental, que es rescatar el seguro? Antes de contestar a esa interrogante, a esa inquietud, que me voy a permitir decir dos elementos, compañeros, para que quede claro ante la ciudadanía cuál es la posición nuestra con respecto a la posición del Estado, del gobierno actual. El señor Dajic y los estudios que se vienen haciendo sobre el IES, de estos tecnócratas del neoliberalismo, no dicen nada con respecto a la precariedad del actual mercado laboral. En nuestro país apenas tenemos 2.900.000 ecuatorianos con empleo adecuado, de una población económicamente activa de cerca de 10 millones de ecuatorianos. Es inaceptable, y este es uno de los problemas que tiene la seguridad social. No hay cotizante. En vez de incrementar, más bien las plazas de trabajo vienen disminuyéndose de manera bastante ostensible, compañero. Y las informaciones estadísticas lo están diciendo. Otro elemento, el problema del régimen tributario. Aquí tenemos un régimen tributario que está al servicio de los grupos empresariales, lo cual tiene un impacto para el seguro social, porque el gobierno no busca forma para retribuir, para cumplir con las obligaciones, porque beneficia a los grupos empresariales, como el caso de la remisión tributaria que últimamente se aprobó en nuestro país a través de esta ley de integración pública, compañeros. Entonces estamos viendo cómo las cosas se dan en este país. El problema es la corrupción. Hasta ahora. De todas las administraciones, me refiero a las autoridades del IES, en los últimos 20 años, sus principales directivos han estado involucrando en hechos, en irregularidades en la contratación pública, compañeros. Veamos nombres: el señor Richard Espinosa, cuando él, de los registros contables de él desapareció la deuda de los 2.560 millones de dólares. Incluso la Contraloría ordenó restituir
y prácticamente fue la que determinó la institución de este mal funcionario. Y últimamente, como digo, han continuado. El caso del doctor Paul Granda, recordemos los grandes negociados en plena pandemia, en la que, señor, quiero enfatizar un hecho muy relevante. Ahí están los señores Salcedo, está el ex directivo del IES, el doctor Jairala, y todos se la sacaron. Y estos problemas, compañeros, persisten. Hasta ahora. Hasta ahora, en la administración pasada. El caso del doctor Peña, con el convenio con el call center, de un call center, para, según él, resolver el problema del agendamiento de citas médicas, lo cual no ha ocurrido, ha sido un negociado. Y lo más grave, que hoy el actual presidente del Consejo Directivo del IES quiere hacer un nuevo contrato, ya no de 5 millones, sino de 6 millones, compañeros. Un millón más. Y no se resuelve en realidad el problema de agendamiento, porque ¿cuál es el problema de fondo? Que el IES, a través del Estado, no se destinan recursos suficientes para atender el fondo de salud. No hay. No hay. Entonces, esa es la realidad que pasa. Y lo voy a probar, señor periodista. El año pasado, el IES, a través de la dirección, pide para el presupuesto, solicita un requerimiento de 4.500 millones. Y el gobierno entregó una cantidad por debajo prácticamente de lo solicitado. Hubo un faltante, como se dice, de 1.900 millones de dólares, que luego el IES tuvo que hacer una desinversión de la reserva del BIES, compañero. Y esto pasa a constituir y se agrega a la deuda acumulada con el IES, que hoy en día es de 27.000 millones de dólares. Deuda que el Estado no quiere en la práctica asumir el compromiso, a pesar de la reforma de la normativa que fue aprobada con la Asamblea Nacional, en la que puntualizó que era indispensable llegar a un acuerdo entre el gobierno, el IES, a través del Ministerio de Finanzas, para en el plazo de 10 años consensuar y resolver el problema de la deuda, que incluso el IES lo plantea en los 24.000 millones, y que hoy en día, a los 5 meses, está en los 27.000 millones de dólares, compañero. Parece que lo quieren privatizar el Seguro Social, porque el momento que lo privaticen, desaparece la deuda. Obviamente, recordemos que en el gobierno del señor Lasso, el señor Lasso tiró un decreto con la intención de ya no pagar los intereses por concepto de la deuda que tiene el Estado con el IES. Sí, me acuerdo. Entonces, compañeros, esta situación demanda que estemos vigilantes. Los colectivos en defensa del IES, como usted bien lo ha manifestado, tenemos que estar en pie de lucha. No podemos caer en la trampa que en una mesa de diálogo direccionada por el gobierno, por los tecnócratas del neoliberalismo, quieren a los trabajadores confundirlo con información que no está relacionada a la verdadera realidad, a la crisis de la seguridad social. Creemos que este proceso de las denominadas mesas técnicas, vamos a asistir, pero no vamos a caer en la trampa, porque los colectivos vamos a estar movilizados, porque creemos que el gobierno lo que busca es confundir para persuadir y prácticamente en última instancia decir que las mesas técnicas son las que han resuelto el problema de la seguridad social con la propuesta del neoliberalismo en nuestro país, compañeros, para el IES. Por lo tanto, yo comparto el criterio que es indispensable construir una amplia unidad de todos los colectivos, buscar una agenda de puntos vitales para garantizar la vigencia del seguro social
obligatorio y plantear reformas, pero reformas que vayan hacia una nueva dirección, hacia un gobierno con representantes de trabajadores y jubilados, que son los que tienen que tener a cargo el IES. No puede ser que quienes son morosos permanentemente están a la cabeza de la dirección del IES, no cumplen con las obligaciones, compañeros, con los compromisos que tienen de acuerdo a lo que establece la Constitución y leyes de la República. Bueno, Richard Gómez es el representante de los trabajadores, pero yo nunca he visto que en todos los petitorios que hace la clase trabajadora y los jubilados, él nunca los respalda, ni dice nada, solamente se basa en ciertos seminarios y cosas que él hace a través de la CUT. Todos conocemos, compañeros, que el señor Richard Gómez fue puesto a dedo por el gobierno del señor Guillermo Lasso. No respondió a la expectativa, al propósito, a lo que querían la mayoría de los jubilados y trabajadores del país. Recordemos que el decreto del señor Lasso fue al último manipulado y direccionado para establecer acuerdo y ponerlo a dedo al señor que usted menciona, un servidor un dirigente que está al servicio de todos los gobiernos, menos de los trabajadores y de los jubilados del Seguro Social, y que está en funciones prorrogadas. Hace mucho tiempo. Entonces, atrás. todo eso obedece a un plan establecido por parte de los gobiernos de turno para permitir que dirigentes que están con la línea del gobierno se mantengan en el ejercicio en el Consejo Directivo del IES. Por lo tanto, compañeros, yo quiero aprovechar estos pocos minutos para reivindicar una propuesta pública que la venimos manteniendo desde el año 2021, no ahora que demagógicamente la tomó el señor presidente Daniel Noboa en su primera campaña, supuestamente, según versión de él, para dignificar las condiciones de vida de los jubilados, de quienes están con una pensión por debajo del salario básico unificado. Nosotros hemos levantado esa bandera desde el gobierno de Moreno, desde el gobierno de Lasso, desde la presidencia del anterior, del ingeniero Madera. Le señalamos la necesidad de revisar la pensión jubilar de miles de jubilados que perciben una pensión miserable que oscila de 80, 100, 120, 250 dólares. Hemos dicho que el IES tiene recursos, lo que pasa es que no hay una buena administración, y solamente quiero señalar 3 cosas concretas respecto a esto. Hemos dicho que las recaudaciones del IES en el año 2023 llegaron a 9.200 millones de dólares por concepto de aportes del sector, de trabajadores del sector público y sector privado, por rentabilidad de la cartera de inversiones. Todo ello suma un total de 9.200 millones de dólares. Y en el año 2024, el IES recaudó 9.900 millones de dólares por concepto de recaudaciones, de aportes, más rentabilidad anual y recaudación por mora patronal. Es decir, que el IES tiene recursos, el problema es la administración, y no solamente eso. El IES tiene un respaldo financiero a través de lo que nos dijo públicamente en base de una información oficial que está en la superintendencia del banco y que tiene fecha 28 de febrero del 2025. Me refiero al simposio que realizamos precisamente en la Unión Nacional de Periodistas,
donde el doctor, el asesor de la CONAI, el economista Pablo Dávalos, decía, en base de esta información de la Superintendencia del Banco, que el fondo de pensiones tiene activo por 12.000 millones de dólares, compañero. El fondo de pensiones tiene activo por 12.000 millones de dólares. Hay plata, pues. Ahí hay plata. Hay liquidez, hay recursos que se manejan para inversiones, hay bienes. Entonces, ¿cómo se dice que el bien no tiene, que el bien no está tiene, quebrando? Que está quebrando el bien? O sea, esa narrativa nos la imponen precisamente para privatizarlo, porque ya se desprende de lo que dijo en esta entrevista radial el señor Dají, de que hay que separar los fondos del problema de pensión, del problema de salud, pero si precisamente el trabajador aporta para que vaya al fondo de pensiones, para que vaya al fondo de salud, para que vaya al seguro campesino, o sea, no podemos distorsionar la realidad de lo que debe ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los quieren separar. Y eso exactamente, no puede. Por lo tanto, nosotros reiteramos, estimado periodista, nuestro compromiso de asistir a las mesas técnicas, entre comillas, para observar y socializar nuestra agenda de propuesta en defensa del IES, no para negociar con el gobierno, y decirle a los colectivos que nuestro objetivo fundamental está por un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que cumpla con el cometido de miles de jubilados, trabajadores y pensionistas del país. Bueno, fue la intervención del compañero Clever Espinosa, dirigente del movimiento 15 de noviembre, que viene luchando desde hace mucho tiempo atrás, cada 15 días en los plantones en el Seguro Social, para no dejarse sorprender por todos los gobiernos de turnos que han pasado y que a toda costa, desde Lenín Moreno, Lazo y el actual, quieren a toda costa privatizar el Seguro Social. Muchas gracias, Clever, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Yo aprovecho estas últimas palabras para comprometerme a ampliar este proceso de diálogo, de comunicación con los diferentes colectivos sociales que defienden al IES. Hago un llamado público a la unidad. No podemos permitir que el IES sea privatizado, que el gobierno no cumpla con lo que la ley y la Constitución establece. Por lo tanto, reitero y dejo esta propuesta pública abierta para que nos integremos como un solo puño para defender el seguro universal, obligatorio y solidario de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Gracias. Hasta una nueva oportunidad. VitaPlus es una de las principales empresas médicas naturalistas que cuenta el país y está bajo la dirección de la doctora Miriam Cecilia Moyano, quien está prestando ayuda a los diferentes sectores populares en la ciudad de Guayaquil y también en Santo Domingo. Además, está colaborando también con diferentes instituciones y con la comunidad en general. También está dando gratuitamente campañas de medicina.